Bueno, muy buenos días. El día de hoy entonces hablaremos del estudio Renault. Mi nombre es Carlos Esteban Giraldo, yo soy fellow de segundo año del programa de medicina vascular. Y es que la importancia radica, y todos sabemos que la enfermedad tromboembólica venosa es frecuente y potencialmente mortal. Sabemos que la anticoagulación mayor a 3 meses lo que ha demostrado es que disminuye las recurrencias y extenderla por más tiempo, pues así lo va a hacer en esos pacientes que tienen sobre todo mayor riesgo. Sin embargo, el problema radica en el beneficio, se pierde al suspenderla y el sangrado aumenta de forma lineal con el tiempo cuando estamos utilizando entonces esta anticoagulación. Hay una solución planteada, es el uso de anticoagulantes directos a dosis reducidas que ha mostrado menor sangrado y una eficacia muy similar. La evidencia previa, entonces tenemos los diferentes estudios, el Amplify Stain, comparado con placebo, la Flixaban Redufo, tanto y eficazmente como la dosis plena, y el Stain shows que se comparó Rivaroxaban, fue mejor que la aspirina y también fue más eficaz y más seguro también que la dosis plena. Pero también tenemos conocimiento y es que pacientes que no están anticoagulados los datos de recurrencia son muy altos y es que pues, los pacientes que no estén anticoagulados, pues las recurrencias son de tasas altísimas del 10% al primer año, pero más de 10 años la recurrencia puede ser hasta en el 50% de esos pacientes. Y es particularmente elevado este riesgo en los primeros 6 a 12 meses tras suspender entonces la anticoagulación. Entonces, ¿qué evidencia tenemos del uso de esta anticoagulación extendida? Y como le mencioné previamente, pues tenemos diferentes estudios, entre ellos el muy conocido Amplify Stain. El objetivo de este estudio era evaluar la eficacia y la seguridad de la Pixaban en dosis de 2.5 miligramos o 5 miligramos 2 veces al día comparado con el placebo para ver la prevención de la recurrencia del tromboembolismo venoso en pacientes que habían completado unos 6 a 12 meses de anticoagulación estándar. Esto fue un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, en el que se incluyeron 2.486 pacientes. La mayoría de estos pacientes en este estudio fueron no provocados y la duración del tratamiento fueron 3 meses. Como le mencioné, fueron 3 grupos importantes a evaluar: la dosis 2.5 cada 12 horas, la de 5 cada 12 horas o comparado con el placebo. Y vemos los resultados de este estudio y vemos que las tasas de recurrencia en el grupo de placebo o muerte relacionada con la enfermedad tromboembólica venosa, pues vemos que fue del 8% en el grupo de placebo, pero fue muy reducida en aquellos pacientes que recibían tanto la dosis reducida como la dosis completa de apixaban. Y esto comparándolo con placebo, obviamente tuvo una reducción del riesgo importante, siendo estadísticamente significativa, y nos dice que el número de necesario para tratar o para prevenir uno de estos eventos de tromboembolismo venoso o de muerte relacionada con esto era de 14 pacientes. Asimismo, en las tasas de seguridad y de sangrado mayor vemos que realmente también se presentaron muy pocos en los diferentes grupos, y realmente pues vemos que el sangrado pues sí se presentó un poco más si comparamos entonces la dosis de apixaban completa comparada con la reducida o con el placebo, pero realmente no hubo un aumento significativo del sangrado con apixaban, y el número necesario para dañar, o sea, para producir un evento de sangrado clínicamente relevante, era tratando a 200 pacientes. Es por eso entonces que la conclusión de este estudio es que la anticoagulación extendida con apixaban, tanto ya sea la dosis reducida como la dosis plena, reduce significativamente esta recurrencia de eventos tromboembólicos, tiene bajo riesgo de sangrado y representa una opción eficaz y segura para aquellos pacientes que tienen un riesgo persistente de esa recurrencia o que tuvieron esos eventos pues no provocados en los que vimos que la recurrencia es muy alta. Y esas implicaciones clínicas, y es que en estos pacientes pues podemos considerar un tratamiento anticoagulante
indefinido con dosis reducidas en estos pacientes, sobre todo en aquellos que tengan un perfil de riesgo bajo, sobre todo los que tengan un riesgo bajo de sangrado o que tengan una edad menor a 75 años o no haya un compromiso renal. También posteriormente salió este estudio que fue el estudio Stein-Choice. El estudio Stein-Choice, entonces, su objetivo principal era evaluar la seguridad y la eficacia del rivaroxaban comparado con el ASA en la prevención de esta recurrencia de eventos tromboembólicos en pacientes que ya habían completado entonces unos 6 a 12 meses de anticoagulación. También fue un estudio aleatorizado doble ciego con doble placebo. El número de pacientes fueron 3.396. La mayoría de este estudio también era pacientes que tenían enfermedad tromboembólica venosa no provocada. Y los diferentes grupos era rivaroxaban dosis plena de 20 miligramos, la de 10 miligramos o comparados con aspirina, y el tratamiento se hizo hasta 12 meses. Cuando vemos los resultados principales y el de eficacia, vemos que entonces la recurrencia de estos eventos tromboembólicos de recurrencia o la muerte relacionada con estos, vemos que es mucho menor con las dosis entonces de rivaroxaban de 10 miligramos y de 20 miligramos comparado con la aspirina realmente. Entonces, ambas dosis redujeron significativamente comparado entonces con la aspirina, y el número necesario para tratar fueron de 30 a 35 pacientes. En cuanto a la seguridad, realmente no se presentaron eventos significativos y no hubo un aumento significativo del sangrado con rivaroxaban cuando lo comparaban entonces con aspirina. Sin embargo, tanto la dosis, la conclusión principal de este estudio es que tanto la dosis estándar como la dosis completa de 20 miligramos como la dosis reducida fueron superiores a la aspirina en la prevención de la recurrencia de estos eventos tromboembólicos sin aumentar entonces el riesgo de sangrado. Y las implicaciones clínicas, entonces sabemos que esta dosis de 10 miligramos es una opción eficaz y segura para el tratamiento prolongado, y es una alternativa útil para pacientes donde se desea minimizar entonces el riesgo sin comprometer entonces como tal esa protección antitrombótica. Y todos estos estudios entonces, ¿a quién han llevado? Y es que las diferentes guías nos han recomendado y han hecho diferentes recomendaciones acerca de estas diferentes dosis. Tenemos la CHES, la Sociedad de Cardiología o la Sociedad de Dermatología, donde dicen entonces en aquellos pacientes que tengan un evento tromboembólico no provocado, los fármacos preferidos van a ser los anticoagulantes directos, y las dosis reducidas de apixaban 2.5 miligramos cada 12 horas o de rivaroxaban 10 miligramos al día van a ser la opción ideal en estos pacientes, donde debemos dar anticoagulación pues más allá de los 6 meses, o una anticoagulación que va a ser pues extendida. Sin embargo, hay unas limitaciones importantes de estos estudios. Es por eso que se creó entonces este estudio que se llamó el Renova Tri, que fue publicado en marzo de este año, y es un estudio donde se evalúa entonces el tratamiento extendido de tromboembolismo venoso con anticoagulantes orales directos en dosis reducidas versus dosis completa con alto riesgo de recurrencia. Un ensayo de no inferioridad multicéntrico, aleatorizado, abierto, con una evaluación de desenlaces que fue sesgada. ¿Y por qué entonces se realizó este estudio? Y es que había unas limitaciones importantes con los ensayos clínicos que les mencioné previamente. Y es que los comparadores que utilizaron entonces en estos diferentes estudios, como los vimos, fueron unos comparadores que se podrían llamar como débiles, por ejemplo, porque fueron comparados con el placebo
o con la aspirina. Y asimismo, el diseño del estudio no tenía suficiente poder estadístico para comparar directamente la dosis completa versus la dosis reducida. Y el resultado y las guías que les mencioné, pues las guías nos dan con un nivel de recomendación fuerte, dar estas dosis reducidas, pero el nivel de evidencia que ponen es realmente bajo, dado que esta comparación directa de la dosis completa con la dosis reducida no tenía el suficiente poder estadístico para compararnos entonces estas dos dosis. Entonces, ¿cómo se hizo el estudio? ¿Cuáles fueron los métodos en el estudio Renault? Y el ensayo Renault fue un ensayo de no inferioridad, fue multicéntrico en 47 hospitales de Francia. Fue aleatorizado, fue abierto, pero los desenlaces realmente fueron sesgados y realmente se hizo una revisión por comité académico directo y un comité independiente de seguridad. ¿Cuáles fueron los criterios entonces de inclusión en el estudio Renault? Entonces teníamos pacientes que eran mayores de 18 años, pacientes que eran un tromboembolismo venoso sintomático, ya sea una tromboembolia pulmonar o una trombosis venosa profunda que fuera proximal y que tuvieran un tratamiento previo con anticoagulantes orales directos, ya sea a dosis plena entre 6 a 24 meses. También se incluyeron pacientes que tuvieran múltiples episodios tromboembólicos venosos, que tuvieran ese primer episodio de tromboembolismo venoso no provocado, en aquellos casos en los que se quitaban, que no tuvieran aquellos factores reversibles mayores, ya sea como por ejemplo el trauma, la inmovilización, el embarazo, etcétera, etcétera, y aquellos que tuvieran entonces eventos tromboembólicos como factores también persistentes. Aquellos pacientes que de entrada ya tuvieran como una inflamación crónica, ellos mencionan, por ejemplo, patologías como lupus eritematoso sistémico, una enfermedad inflamatoria intestinal, artritis reumatoidea, entre otras, y también consideraban otras importantes condiciones clínicas como pacientes que tuvieran un tromboembolismo pulmonar de alto riesgo, una TBP iliocava o antecedentes familiares de enfermedad tromboembólica de tromboembolismo pulmonar fatal. Y habían ciertos criterios pues, de exclusión importantes en este estudio a tener en cuenta y que le dan algo de mucha validez para nosotros tomar en consideración sus resultados. Entonces excluyeron entonces pacientes que de entrada tuvieran algún tipo de alergia a los componentes tanto del rivaroxaban como del apixaban, otras indicaciones por las cuales el paciente tuviera que estar anticoagulado, ya sea una fibrilación o una válvula mecánica, pacientes que de entrada que solo tuvieran una TBP distal eran de entrada excluidos, mujeres que tuvieran un HER2 menos de 1, pacientes que tuvieran una interrupción de la anticoagulación más de 14 días, otras condiciones ya como tales clínicas, como por ejemplo alto riesgo de sangrado, insuficiencia renal con tasas de filtración menos de 25, una enfermedad hepática, un síndrome antifosfolípido, doble anticoagulación, doble antiagregación, o aquellos pacientes que tuvieran algún medicamento que interactuara realmente con los anticoagulantes orales directos o un cáncer activo menos de 6 meses, si la paciente entonces estaba embarazada o aquellos pacientes que tuvieran una expectativa de vida menor a 12 meses. ¿Cómo se hizo entonces la aleatorización y el enmascaramiento? Y es que los pacientes fueron asignados uno a uno, apixaban o rivaroxaban, dosis reducida versus dosis completa. La aleatorización se realizó centralizada vía un sistema web. ¿Me pueden colaborar con el micrófono que está por ahí prendido? Gracias. La secuencia se generó entonces generada por números aleatorios y la estratificación, se hizo una estratificación entonces, 1 por el tipo de centro, 2 por el tipo de anticoagulante que iba a recibir los pacientes, o 3 si el paciente pues de entrada tenía algún antiagregante.
Recordemos que era antiagregante solo uno, si había que darle antiagregación dual, pues esos pacientes eran excluidos. Los médicos y los pacientes no eran enmascarados y el comité independiente sí estaba cegado para ver entonces esos diferentes enlaces de recurrencia, sangrado clínicamente relevante o mortalidad por cualquier causa. Entonces, lo que querían evaluar los tratamientos asignados, vimos que era apixaban a dosis de 2.5 cada 12 o 5 miligramos cada 12, era la dosis plena, y rivaroxaban 10 miligramos al día o 20 miligramos al día. La mayoría de los pacientes en este estudio continuó entonces el anticoagulante directo que venía tomándose, y eso también se evaluó según la preferencia del paciente y del médico. Y se hicieron unos seguimientos programados 3, 6, 12 meses y luego cada 6 meses hasta final del estudio. El diagnóstico, entonces, las evaluaciones se hicieron con pruebas realmente objetivas para evaluar entonces esta recurrencia, ya sea una gamografía de ventilación perfusión, una angiotomografía, ecografía. Los eventos adversos pues también se evaluaron, la función renal y ajustes del tratamiento según la decisión médica. Y algunos pacientes, según consideración médica, pues se les hizo entonces estudios de diferentes pues trombofilias, y ahora vamos a ver cuántos de esos pacientes pues se les hizo entonces esta evaluación. ¿Cuáles eran los desenlaces que querían evaluar en este estudio? Y eran los desenlaces del primario, entonces era tromboembolismo venoso recurrente sintomático, ya sea un tromboembolismo pulmonar o una TBP proximal, que era lo que querían evaluar. Y los secundarios eran el sangrado mayor definido por el ISTH, un sangrado clínicamente relevante no mayor, o un compuesto ya sea de TB, tromboembolismo recurrente, más el sangrado mayor o no mayor que querían evaluar. Y ya habían otros desenlaces pues como importantes, como el detalle del sangrado, los componentes realmente de ese tromboembolismo, los eventos entonces de tipo arteriales, evaluar también si el paciente tuvo cáncer diagnosticado entonces durante el seguimiento, hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, la adherencia y los eventos pues adversos. El análisis estadístico entonces que se hizo fue de no inferioridad, como les dije, y de superioridad en sangrado clínicamente relevante y en superioridad en el beneficio clínico neto. Recordemos que este era por el desenlace compuesto de tromboembolismo recurrente más el sangrado, y los cálculos de poder y muestra, entonces se estimó entonces que una recurrencia esperada alrededor de un 4% a 24 meses, y se planteó entonces el margen de no inferioridad con un HR de 1.7, y se estimó entonces alrededor de 1.030 pacientes en cada grupo, y se ajustaron entonces un total de 2.220 ajustados por las pérdidas. Posteriormente se amplió a 2.678 pacientes con un seguimiento a 36 meses por una baja tasa de eventos observados. La población entonces analizada se hizo tanto por intención a tratar, por protocolo, y los métodos pues para evaluar fue entonces Kaplan-Meier, el HR ajustado, y los secundarios realmente entonces se hizo un exploratorio, solo se evaluaron entonces las estimaciones puntuales sin la PEI y el OR ajustado para eventos arteriales o cáncer. Se hizo también unos análisis de diferentes subgrupos, como por ejemplo, según la edad, el sexo, el índice de masa corporal o los tipos de eventos índice, entre otras cuestiones pues importantes que evaluaron entonces como subgrupos. Entonces, ¿qué tenemos de importante en estos resultados de este estudio? Entonces, realmente tenemos que se aleatorizaron 2.768 pacientes, se incluyeron entonces en dosis reducidas 1.383 y en dosis compuesta 1.385. Al final, entonces, en el grupo de dosis reducida recibieron el tratamiento 1.377, de esos 1.383 no recibieron el tratamiento solo 6 pacientes, y se completaron el seguimiento a 12 meses de 1.340 a 24 de 1.110,
descontinuaron el tratamiento 126 y al final entonces por intención a tratar se evaluaron 1.383 pacientes. En el grupo de dosis reducida realmente también recibieron el tratamiento asignado la mayoría de estos pacientes, 1.376 de 1.385, y al final se evaluaron entonces el total de esos 1.385 por intención a tratar y por protocolo 1.300, entonces 16. Veamos entonces algunas características basales de la población que se valoran en este estudio, algunos datos como relevantes, es que vemos que la mayoría de la población en este estudio, el 50% de los pacientes estaba entonces con una edad mayor de 65 años en el grupo de dosis completa, y también casi el 50% de los pacientes en dosis reducidas pues tenía mayor de 65 años. En este estudio, la mayoría de los pacientes, vemos que el 65% en ambos grupos realmente entonces eran hombres. Algún dato muy importante por acá y ahora vamos a evaluar, y es que los pacientes, había 30% de la población tenían un índice de masa corporal mayor de 30. Otros datos pues como importantes a tener en cuenta, y es que los pacientes que tuvieran entonces cáncer más de 6 meses previo al evento de índice eran alrededor del 10%, el 36%, 35% en cada grupo alrededor tenían una historia familiar de un evento tromboembólico venoso. Se hicieron entonces en algunos pacientes, no en todo, test de trombofilias, alrededor del 36%. El 17% en cada grupo tenían algún dato de alguna trombofilia mayor, y algunos de los pacientes vemos que ya tenían alrededor de un 22%, ya tenían un evento tromboembólico previo. Vemos en cuanto a las características entonces de los eventos tromboembólicos, vemos que la gran mayoría de los pacientes tenían entonces alrededor del 45% en cada grupo, tenían tanto una TBP como un tromboembolismo pulmonar. Esto es un dato pues realmente como importante a tener en cuenta en este estudio. Otros datos pues ya como importantes, es que la mayoría de los pacientes, el primer episodio fue un episodio entonces no provocado en estos casos, y los pacientes entonces vemos que las diferentes condiciones que tenían como factores persistentes, entre ellos la mayoría, el 55%, pues de los que tenían eso, tenían entonces como por ejemplo un cáncer activo, una enfermedad inflamatoria crónica que les mencioné previamente, como por ejemplo una enfermedad inflamatoria intestinal, artritis reumatoidea, pues entre otras. Y otros datos, características importantes es la anticoagulación, y es que los pacientes, la mayoría de los pacientes, casi el 50%, pues tenían un directo al momento pues de un solo medicamento directo. La mayoría de los pacientes, también casi el 50%, recibieron previamente parina antes de tener el directo, y aquí vemos entonces como tenían entonces posteriormente pues la anticoagulación de los pacientes. Vemos entonces que un poco más la mayoría de los pacientes pues tenía rivaroxaban por encima de apixaban, muy pocos pacientes, solo hasta el 1.4%, tenían entonces un anticoagulante oral directo más un antiagregante, pero fue unos muy pocos pacientes realmente en cada uno de los grupos. Entonces, analizando entonces los resultados y mirando, recordando que el desenlace principal era entonces esta recurrencia de eventos tromboembólicos venosos sintomáticos, vemos entonces que en la dosis reducida se presentó en el 2.2%, y en la dosis completa se presentó en el 1.8%, con un HR de 1.3 que va de 0.67 a 2.60 a 2.6, recordando que el margen de no inferioridad que ellos se plantearon era, perdón,
era de 1.7 con una P que no fue, con una P de 0.2. Esto no cumplió entonces el margen de la no inferioridad. Y ahora vamos a ver por qué no la cumplió. Entonces, ya estos fueron cada uno de los desenlaces de los otros, desglosando como tal los eventos tromboembólicos venosos. Sin embargo, dentro de los otros resultados y sobre todo los resultados secundarios, vemos entonces que fue mucho menor el porcentaje de pacientes, 96 pacientes, representando el 9.9% de los pacientes de dosis reducida, presentaron eventos sangrado clínicamente relevante, no mayor o mayor, comparado con el 15.2% de los pacientes con el grupo de dosis completa. Estos tienen un HR de 0.6, siendo estadísticamente significativo. Inclusive cuando evaluamos entonces los diferentes elementos, también en sangrado mayor, una diferencia importante entonces entre la dosis reducida y la dosis completa, siendo a favor entonces de la dosis reducida, asimismo como el sangrado clínicamente relevante no mayor también fue mucho menor en los pacientes que estaban con dosis reducidas, y el beneficio clínico neto, que recordemos que era evaluando entonces estos eventos tromboembólicos recurrentes sintomáticos más el riesgo de sangrado, también entonces estuvo a favor de las dosis reducidas. Aquí vemos entonces pues, las diferentes gráficas de Kaplan-Meier, cómo se valoran entonces estos diferentes desenlaces entonces de sangrado en los pacientes, teniendo entonces estos resultados pues favorables, pero recordemos que eran los desenlaces secundarios a favor de la dosis reducida. Entonces, ¿qué interpretación podemos sacar del estudio Renault? Y es que no se demostró la no inferioridad en cuanto a las tasas de recurrencia a 5 años en pacientes comparando la dosis reducida versus la dosis plena. ¿A qué se debió tal vez eso? Y es que realmente las tasas de recurrencia de eventos tromboembólicos fue muy baja en ambos grupos. Alrededor del 2%, y esto realmente pues por esta razón tal vez no se cumplió la no inferioridad, y asimismo vemos que en los análisis pues, estadísticos ellos tuvieron que asignar inclusive más pacientes para ver si se cumplía como tal este desenlace, pero no se cumplió. En cuanto al sangrado, vemos que sí hubo un beneficio realmente neto si lo comparamos la dosis reducida con la dosis completa, y es que en temas de sangrado se presentaron 39% menos riesgo con la dosis reducida, y en eventos clínicos adversos netos, que recordamos era comparando entonces la recurrencia de los eventos tromboembólicos venosos más el sangrado, pues también hubo una disminución del 33% si lo comparamos la dosis reducida con la dosis plena. La mortalidad y los eventos arteriales no se presentaron diferencias importantes en estos grupos. La fortaleza importante es unas fortalezas, una baja recurrencia, una reducción del sangrado y consistencia tanto de estos desenlaces se presentaron tanto con el apixaban como el rivaroxaban. Tal vez unas limitaciones importantes, y es el diseño, recordemos que era un diseño abierto, pero los desenlaces eran cegados, no se confirmó la no inferioridad, hay una potencia limitada en los subgrupos, por ejemplo, obesidad, tromboembolismo pulmonar grave. Y la conclusión principal que podemos destacar de este estudio Renault es que, aunque no se alcanzó la no inferioridad, las dosis reducidas mostraron menos sangrado y menos carga de eventos netos con recurrencias sorprendentemente pues, bajas en ambos grupos. Pero algo que llamó mucho la atención cuando analizamos los subgrupos de pacientes evaluados en el estudio Renault, y es que en los pacientes que tenían entonces un índice de masa corporal por encima de 30, vemos que en aquellos pacientes de dosis reducida
sí había una diferencia importante, y es que estos pacientes tenían más recurrencia de eventos tromboembólicos si lo comparábamos entonces con los pacientes que estaban con las dosis reducidas y versus completas. No hubo como diferencias importantes en cuanto a sangrado ni en cuanto al beneficio neto. Y es por eso que en el mes de junio, en el ISTH, se presentó entonces un análisis post-hoc de estos pacientes con obesidad derivado entonces del estudio Renault. Y recordemos que las recomendaciones actuales de las diferentes guías nos dicen que en aquellos pacientes que de entrada tengan un índice de masa corporal mayor a 20, un peso mayor a 120 miligramos de entrada, pues la recomendación es dar las dosis completas de anticoagulantes, y solo nos da la recomendación para apixaban y para rivaroxaban. No nos dan otra recomendación pues acerca de los otros, porque realmente tienen muy poca evidencia. Y entonces, ¿qué se dijo en este estudio? Y el objetivo entonces de este análisis post-hoc del Renault fue evaluar entonces los beneficios y los riesgos de dosis reducidas en el subgrupo de pacientes que tuvieran un índice de masa corporal entonces por encima de 30 o menos de 30, y después evaluaron pues entonces otros valores. Los desenlaces entonces fue evaluar la recurrencia, el sangrado clínicamente relevante, y ese desenlace compuesto o el beneficio neto de TDP recurrente más sangrados clínicamente relevantes, los eventos trombóticos arteriales y la muerte. Los análisis entonces se hicieron por intención a tratar. Los desenlaces de tiempo de eventos se estimaron con el Kaplan-Meier, el HR ajustado por los estratos aleatorizados con su respectivo intervalo de confianza, y de acuerdo a las guías europeas, dado que no se cumplió como tal la no inferioridad en el estudio Renault para el desenlace primario, pues en el análisis de desenlaces secundarios y los análisis post-hoc no se reportan únicamente entonces con estimadas puntuales sin el valor P. Y el efecto del tratamiento en otros desenlaces secundarios como eventos trombóticos arteriales se estimó mediante OR ajustado por los eventos aleatorizados y el intervalo de confianza. Entonces aquí vemos entonces los pacientes que tenían entonces índices de masa corporal menos de 30 y más de 30. Unos datos pues importantes en estos, en dosis reducida y dosis, vemos que había realmente pues como un poco más de pacientes con índice de masa corporal más de 30 o sea, había más pacientes en aquellos que tenían un índice de masa corporal más de 30, y asimismo cuando evaluaban el riesgo de sangrado, digamos que era un poco más ese riesgo de sangrado en aquellos pacientes que tenían un índice de masa corporal menos de 30. Entonces, evaluando las tasas de recurrencia, vemos, y en esta parte de acá vemos la incidencia acumulada a 5 años, vemos que en el grupo de dosis reducida, vemos entonces que los pacientes presentaban unas tasas de recurrencia que iban de 0, con un HR de 0.60, de 0.30 a 1.60, y en los pacientes que iban con un índice de masa corporal más de 30, pues digamos que esto aumentaba importantemente entonces esas tasas de recurrencia en estos pacientes, pero esto casi no siendo pues estadísticamente significativo. En cuanto a los temas de sangrado, sí vemos que hubo una diferencia muy, muy importante en estos pacientes, y es que en los temas de sangrado, los pacientes que tenían un índice de masa corporal
sí hubo una diferencia estadísticamente pues, significativa en estos casos, y es que se redujo en los pacientes que tenían un índice de masa corporal menos de 30, pues presentaba menos sangrados clínicamente relevantes, menos sangrados mayores, menos sangrados fatales y menos sangrados clínicamente relevantes no mayores si los comparábamos con aquellos pacientes que tenían entonces un índice de masa corporal por encima de, de 30. En cuanto al beneficio clínico neto, vemos que ese desenlace compuesto de eventos recurrentes clínicamente relevantes, vemos que sí se redujo en los pacientes entonces que tenían un índice de masa corporal por debajo de 30 y no hubo diferencias en aquellos pacientes que presentaban entonces un índice de masa corporal por encima de 30. Asimismo, otros desenlaces importantes. ¿Cómo le parece el susto? Hola, Carlos. Hola, No se te escucha. Carlos Esteban, se fue el sonido, yo pensé que era yo. Te Y perdimos. se, y se fue también Se fue la imagen la también, yo creo que se pantalla. desconectó. ¿Será que se Juan le fue el David, Yo le llámalo. internet? escribo. Sí, Juan David, llámalo. Y el Le voy a tema, escribir porque. por WhatsApp. No, yo creo que mejor llámalo porque a lo mejor ni cuenta se ha dado. Ah, bueno. Sí. Voy a decirle a Carlos Esteban que pague el internet en la casa. Juan David también se salió, pues ahí.
Juan David, ¿qué dijo Carlos Esteban? Profe, me dijo es que ya va, fue lo que me respondió, no me dijo nada más. Me rechazó la llamada y después me respondió por WhatsApp, me dijo que ya voy. Démosle 2 minutitos, pero... Bueno, esperemos a ver. Profe, me acaba de decir que fue que se les fue el internet. Por eso, pero ¿tiene forma de volver a De conectar recuperar, no sé, es que ahí está intentando, que va a intentar a ver si por el celular. o si no, pues por lo que le hagamos, que se meta aunque sea para la discusión, porque ya pues yo creo que el artículo está presentado. Sí, es que Sí, dile que meta por el celular, que así no tenga más presentación, que yo creo que ya faltarían unas 2 diapositivas. Hola, profe, qué pena, se fue el internet por acá Tranquilo, y no pude conectarme a través de los datos. No, nada, yo tranquilo, iba a pague los servicios, hermano. No, ya ¿Ya iba iba a cerrar concluyendo. o te falta algo? No, no, nada, no, hágale, profe, no, yo estaba Vea, cerrando. así que, sí, no, la presentación muy interesante del artículo. Antes de yo hacer el comentario que yo quiero hacer, quería preguntarte por los tipos de los pacientes que tuvieron recurrencias trombóticas, cuáles fueron los tipos de eventos trombóticos que se presentaron, porque creo que eso también es importante para definir el tratamiento que se va a utilizar. Las recurrencias fueron embolias pulmonares fatales, embolias pulmonares, trombosis venosas profundas proximales o distales, o qué fue lo que primó en las recurrencias trombóticas. Ah, bueno, profe, sí, entonces, aquí nada distal, listo. Aquí los eventos que evaluaban ellos eran recurrencias solo de TBP proximal y tromboembolismo pulmonar. Entonces, ellos metían todo eso como en un conjunto de recurrencia de ese tipo. Entonces metían Sí. tanto la TB proximal como el tromboembolismo pulmonar, pero esos fueron los tipos de recurrencia. Entonces aquí nada de TB distal ni nada por el estilo, Bueno, profe. de esas recurrencias, ¿qué porcentaje eran trombosis venosas y qué porcentaje eran embolias pulmonares recurrentes? Ya le digo exactamente entonces cuántos eran las recurrencias. Entonces las tasas de recurrencia eran así, profe. Que aquí las tengo en la tabla. Entonces, dice las tasas de recurrencias. Por ejemplo, pulmonar era el 1.1% en el grupo de dosis reducida y el 1.5% en cada uno de los grupos. O sea, más o Sí, menos 11, 13 eventos en cada uno de los grupos. Y proximal era el perfecto. 1.9 casos en el reducida y en completa solo 2 casos. Ya, o sea que el beneficio aquí no estuvo en cuanto a la reducción de embolia pulmonar, sino de trombosis venosas profundas proximales, ¿cierto? Sí. Listo. Por otro lado, tú mostraste, esa sí la vi, la tasa de sangrados. Que la sangrados no mayores fue alta, especialmente en el grupo de dosis plena, 15%, y la de sangrado mayor fue también muy alta en el grupo de dosis plena como el 9%, lo cual me parece bastante alto. Entonces, te voy a decir la impresión mía de este artículo. Lo primero es que yo creo, y creo que todos estamos de acuerdo en que la dosis reducida llegó para quedarse porque cada vez más la evidencia nos habla a favor de ella. Es decir, un paciente que tú determinaste un tratamiento estándar de 3 o 6 meses por un evento trombótico y luego lo vas a dejar en dosis reducida, eso, el paciente ya sabemos con este estudio, con los que ya teníamos de antes, que el paciente le estamos haciendo lo mejor que se puede hacer por el paciente porque le disminuimos el riesgo trombótico de recurrencia, también le disminuimos el riesgo de sangrado al bajarle la dosis plena a dosis reducida y el beneficio clínico neto, que es la suma de todo lo más, los enlaces de eficacia y seguridad que pueden ocurrirle a un paciente, se va a disminuir. Y por otro lado, en caso de que haya recurrencia, no va a ser de una embolia pulmonar que lo mate, lo cual sí podría ser un sangrado, sino que va a ser una trombosis venosa profunda. Hasta ahí
yo creo que todos estamos de acuerdo en que la dosis reducida es una cosa supremamente buena. Ahora, el valor de este estudio, yo creo que tú lo dijiste muy claro, es el tema del paciente obeso. Ahí es donde nosotros tenemos que ser demasiado cuidadosos en estar disminuyendo las dosis, ¿cierto? Porque yo pienso que esto nos está mostrando que en el paciente obeso la probabilidad de recurrencia es mucho mayor que el paciente no obeso, incluso a pesar de las dosis reducidas. Ojo con ese paciente, porque el paciente obeso es un paciente que a mi modo de ver es frágil, porque mira que también mostraste que se aumentan, si bien el beneficio clínico neto sigue siendo bueno en cuanto a continuar la terapia, nos están mostrando que ese paciente también tiene más riesgo de sangrado. O sea, usted le puede dejar la dosis plena del medicamento y probablemente va a disminuir el riesgo no de embolia pulmonar, por lo que me estás diciendo, sino de trombosis venosa profunda. Pero por el otro lado le está aumentando también el riesgo de sangrado. Entonces es un paciente que no es fácil. O sea, yo pienso que el mensaje de este estudio, que igual es un análisis post hoc, o sea, esto hay que confirmarlo en un estudio de pacientes obesos, es que el paciente obeso hay que hacerle ver que está enfermo de obesidad y que eso lo está poniendo en peligro, porque yo pienso que ese paciente tiene riesgo aumentado de sangrado, riesgo aumentado de trombosis, y la mejor solución para disminuir todos esos riesgos es que el paciente recupere su peso normal, ¿cierto? Entonces, ese sería mi apunte. Entonces, adelante Rafa y luego Andrea. Pero buenos días. Excelente discusión este artículo, Carlos. Lo primero que quiero decir es que yo también estoy de acuerdo. Rafa, no te estamos sí, me escuchan. Sí, te escuchamos. Listo. Bueno, buenos días. Lo primero que quiero decir es que, bueno, Carlos, excelente presentación y muy pertinente este artículo. De acuerdo con el profe en que la dosis reducida llegó para quedarse, pero a mí sí me parece que tenemos que tener en cuenta que según este artículo y lo que habíamos visto del análisis de los artículos de extensión previos, como el Extend Choice y como el Amplify Extend, es que de pronto no es para todos los pacientes. Esto abre la posibilidad de que no sea para todos los pacientes y que nosotros hay pacientes que tenemos que posiblemente inclinar la balanza hacia el tratamiento con dosis plena. Por ejemplo, los Extend Choice y Amplify Extend excluyeron a los pacientes de muy alto riesgo tromboembólico. Y dentro de esos pacientes están incluidos los pacientes que hacían tromboembolia venosa recurrente como criterios de exclusión. Mientras que, o si no, no quedaron bien representados. Sin embargo, en este estudio sí se incluyeron a pacientes que habían hecho recurrencias tromboembólicas previas. Es decir, que es factible y posible que la no inferioridad también haya sido a expensas de que eran pacientes de un riesgo tromboembólico mayor, de recurrencia mayor. En ese orden de ideas, uno de los análisis que yo hago es que, bueno, sería muy bueno ver cuál era la proporción de pacientes que se incluyeron, que tenían ya eventos recurrentes previos al ingreso al estudio, pero pues no lo pude encontrar, no sé si Carlos lo leyó, pero uno de los aspectos que yo analizo en ese caso es que para mí, yo sería cauto en prescribir dosis reducidas en pacientes, por lo que muestra el estudio, directamente obesos o en pacientes que yo considere que son de muy alto riesgo de recurrencias, eso sí, Rafa, sopesando el riesgo de sangrado. Y te interrumpo un momentico, Rafa, también Carlos Esteban mencionó que había 10% de pacientes con cáncer, que pues que entre otras cosas también son otros pacientes que uno no les disminuye la dosis si tienen bajo riesgo de sangrado. Sí, ya tenemos también evidencia en extensión en cáncer y de pronto algunos pacientes que son cáncer de bajo riesgo, mire que uno pudiera bajarle después de 6 meses. Pero, por ejemplo, un cáncer de páncreas o un cáncer de otro tipo, pues se queda muy preocupado de los que considere que son de muy alto riesgo tromboembólico, de reducirle la dosis. Entonces yo creo que sí, o sea, muchos de los pacientes, sobre todo cuando nos preocupa el riesgo de sangrado, pues uno teniendo en cuenta que no sean pacientes que se consideren de muy alto riesgo de recurrencia, haya dosis reducida. Pero mi análisis hasta ahora con la evidencia y con todo lo que he revisado de los estudios de extensión es que si el paciente es de muy alto riesgo de recurrencia y puedo sopesar el riesgo de sangrado, yo preferiría tenerlo procedido con dosis plena. De resto, la dosis ajustada es una buena alternativa. Y me parece muy pertinente que hayan hecho este estudio porque Carlos tenía razón. Lo que demostraban los estudios previos era que era mejor que placebo, era mejor que ASA,
pero no era suficientemente bueno para saber, bueno, comparemos palo a palo la de 2.5 y la de 5 y mirando directamente si es igual de efectiva con menor riesgo de sangrado, dándole el adecuado poder estadístico. De acuerdo, Rafa, pero a mí me parece que todavía aquí hay cosas que investigar, porque es que, o sea, yo estoy 100% de acuerdo contigo de que pacientes de muy alto riesgo tromboembólico, algunos cánceres en específicos, pacientes con recurrencia, probablemente el paciente con obesidad, no sea candidato a disminuir la dosis, pero ojo, que esa dosis se plena también a largo plazo, y es lo que está mostrando Carlos Esteban aquí cuando le cortó, también aumenta los sangrados. Entonces, todavía yo creo que en ese paciente no hay una respuesta clara en el largo plazo, ¿cierto? O sea, después de la fase inicial de tratamiento, porque es que es verdad que le podemos disminuir los eventos trombóticos si le damos una dosis plena, pero también es verdad que le podemos aumentar los sangrados y probablemente sea más malo tener un sangrado mayor que puede matar a una TBP, que es lo que estamos evitando con estas dosis plenas y no las embolias pulmonares, al parecer, según lo que nos muestra Carlos Esteban, pero yo creo que esa respuesta lo tienen que dar son los próximos estudios de investigación. Andrea. Completamente de acuerdo, profe. Ahí el semáforo principal es el riesgo de sangrado. Bueno, Carlos, muchas gracias. No, yo creo que siendo como consecuente con lo que han dicho los dos. O sea, lo difícil de hacer estos estudios es lo heterogéneo que son los pacientes con trombosis y coger como cada una de las variables para uno determinar, digamos, como el riesgo individual del paciente. Esto coge riesgos muy globales en el sentido de hay muchas variables que, por ejemplo, en esto no se miden. Por ejemplo, el tipo de evento de trombosis venosa profunda en miembros inferiores, porque una cosa es haber hecho, por ejemplo, una trombosis iliofemoropoplítea y otra cosa es haber hecho simplemente una trombosis poplítea. Entonces, la carga trombótica, por ejemplo, casi nunca se mide en estos estudios y eso también es algo que a uno le da mucho más susto cuando son estos eventos tan marcados, tan grandes, decir, uy, a este paciente ponerle una dosis reducida, que si hace otro evento trombótico, un segundo evento trombótico, no va a ser únicamente otra TBP que posiblemente sea pues medio leve, sino que sea pues un evento ya un poquito más catastrófico, o el paciente que hizo, por ejemplo, un TEP y que son TEP de riesgo intermedios altos, pues le da a uno también mucho más susto como jugar con esa carta, aunque en el estudio, pues como dijo el doctor Arrieta, no muestra que la recurrencia sea a expensas de TEP, sino más que todo de TBP, pero que de igual manera son eventos un poco más catastróficos. Esos son, por ejemplo, otras cositas que uno se lleva, o sea, yo creo que de los últimos dos estudios que hemos revisado de dosis extendida con dosis reducidas, que fueron el APICAT en el escenario de cáncer y este que ya no es en el escenario de cáncer, sino pues en el escenario del estudio post-hoc pues de terapia extendida, que es más frecuente, pues nos llevamos como la misma conclusión, y es que definitivamente esto no aplica como una receta de cocina, esto sí tiene que ser muy individualizado porque hay ciertos factores que nunca van a estar contemplados en estos estudios por obviamente la dificultad técnica de coger todas las variables, pero que sí nos tienen que ir prendiendo las alertas de, ok, nos muestra cierta seguridad y como nos puede dar cierta tranquilidad, pero no quiere decir que sea para todos los pacientes. O sea, yo sigo pensando que sí hay unos grupos de pacientes en los cuales uno debe seguir con las terapias estándar planteada pues como a largo plazo en terapia extendida con dosis altas. Y es un poquito como todos los escenarios que han dicho, o sea, el paciente que tiene factores persistentes, por ejemplo, la obesidad, o pacientes que hayan tenido una alta carga trombótica, o pacientes que tengan alto riesgo de recurrencia, o sea, que todavía, pues digamos que sí no nos deja como la tranquilidad de uno pensar que van a poder hacer un segundo episodio igual de marcado como el primero. Supremamente de acuerdo contigo, André. Supremamente de acuerdo contigo, André. Y yo quiero resaltar un tema aquí. A mí me llega mucho paciente al consultorio con un evento trombótico, aparentemente no provocado, y uno me pone a ver y lo que tienen es obesidad, ¿cierto? O sea, de hecho, Mauricio nos presentó hace una charla hace como 3 o 4 meses, donde él decía los dos factores, los principales factores de riesgo para la enfermedad tromboembólica no provocada es la obesidad y la edad, ¿cierto? O sea, no descartemos a la obesidad o démosle la importancia que se merece la obesidad como factor de riesgo principal o mayor para la aparición de enfermedad tromboembólica venosa. Desde ese punto de vista, entonces, saber, no
no dejar el evento como que es un evento no provocado, no tengo idea, no, probablemente es la obesidad, explicarle al paciente y hacerle ver la importancia de bajar de peso porque eso complica todo, ¿cierto? Eso lo pone en riesgo de recurrencia y también lo pone en riesgo de sangrado. Entonces, poner ese factor de riesgo en su justa proporción y hacerle ver a los pacientes cuando los tengamos y también explicarles y remitirlos a una clínica o a donde les puedan ayudar a intervenir esa obesidad. Sí, eso es como el comentario que yo tendría en ese sentido. Carlos, te quería preguntar una cosa. Hay estudios, o sea, a partir de esto, hay estudios que vengan o que estén en curso o que se estén planeando específicamente en pacientes con obesidad. Profe, no averigué específicamente en temas de obesidad. Ayer sí sé que se publicó un metaanálisis de estas dosis pues como reducidas, no puede pues todavía descargarlo por lo nuevo, pero no sé si ahí hacen alguna referencia acerca de este tema de obesidad. Profe, sí, y Sí. con obesidad, eso nosotros estuvimos averiguando la vez pasada y la verdad no, pero sí hace falta, porque es que vea, si bien sabemos que el OR de la obesidad es alto, no hay ningún estudio que nos haya mostrado o demostrado que bajar de peso por ejemplo, en un paciente no provocado que solo tiene obesidad, bajar de peso sea suficiente como para que el paciente no vaya a tener una recurrencia. Muy posiblemente sí suceda así, muy posible, pero sí estamos a falta de un estudio con ese perfil de evaluar la obesidad como factor de riesgo individual e independiente, porque siempre que se habla de la obesidad, incluso con ese OR tan alto, se habla como de un factor de riesgo, digamos, dentro de los factores de riesgo comunes y no evaluado individualmente. De acuerdo, Rafa, pero yo diría que, o sea, no solamente evaluarlo en cuanto a la probabilidad de recurrencia, sino lo que pasa es que esto que está mostrando aquí Carlos Esteban es muy bueno, es muy importante, nos da muchas herramientas, pero le falta peso estadístico porque es un análisis post hoc. O sea, ese estudio no se diseñó para comparar pacientes obesos. Entonces, eso le quita fuerza estadística y metodológica, ¿cierto? Pero a partir de ahí, entonces hay que hacer un buen estudio definiendo cuál es el verdadero riesgo del paciente obeso, ¿sí? Y qué pasa entonces con esos pacientes. Y también lo que te estás diciendo, o sea, cuál es el riesgo de recurrencia en el paciente obeso, que este estudio lo desbosa, pero también qué pasa cuando el paciente era obeso y le quitamos la obesidad, ¿cierto? Sea que el paciente bajó de peso por cuenta propia, sea que hicieron un bypass gástrico, lo que haya sido, y entonces si ese paciente se le puede quitar en forma segura o no el anticoagulante, eso nadie lo sabe. Entonces hay mucha tela por cortar aquí en este tema todavía, y yo creo que vale la pena que le hagamos seguimiento nosotros. De acuerdo. Profe, puntualizar unas últimas cositas ahí. Con respecto a lo que decía ahora el profe Rafa, sí, en este grupo, en este estudio puntualizaron cuáles tenían más de 2 episodios de eventos tromboembólicos previos y en cada grupo alrededor del 31% ya les había dado un evento tromboembólico. Ahí está. O sea, eso nos habla que, ojo, en ese caso, y ahí hace más fuerza lo que mencionaba Andrea, nuestra maratonista, y es que ahí el perfil de riesgo de los pacientes no es comparable con los estudios previos, estos eran de más alto riesgo, entonces ahí más se abre esa brecha, ¿no? Muy buen comentario, sí. Muy buen dato ese para el análisis. De acuerdo, porque por ejemplo, ya ese paciente, estoy de acuerdo con Rafa, ese paciente fallece con una enfermedad tromboembólica recurrente que ha tenido 2 eventos, generalmente yo no le bajo la dosis a menos de que encuentre un riesgo alto de sangrado, y yo creo que la mayoría hacemos lo mismo. Pero es que, profe, no tendría indicación de reducción porque es que los estudios iniciales de extensión sacaron a los pacientes que tenían 2 eventos, o sea, solamente era un solo evento no provocado, pero si ya son 2, sí, ni siquiera sí, los estudios iniciales ni de reducción ni de apixaban. Es que es justo lo que estamos diciendo, eso es justo lo que estamos diciendo, que precisamente si este estudio nos hubiera mostrado una inferioridad, tú podrías decir que aún el de alto riesgo que no se había evaluado en los otros, ¿cierto? Pudieras dejarlo con dosis ajustada, pero aquí te está mostrando que al parecer no es una buena decisión. Entonces, mejor dicho, deja más sedimentado el concepto de que si el paciente es de alto riesgo de recurrir, ya tiene eventos tromboembólicos previos, definitivamente es mejor no ajustar, a menos que sea necesario, como bien dice el profe. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el profe, que definitivamente necesitamos un estudio como específico para obesidad para saber definitivamente qué obesidad, porque es que también a partir de qué índice de masa corporal estamos hablando,
porque es que también yo me pregunto, o sea, realmente las dosis reducidas que manejamos en población general son las dosis reducidas del paciente obeso, porque es que realmente ni siquiera sabemos cuáles son las dosis plenas en los pacientes superobesos de un índice de masa más de 50, un índice de masa más de 40 en los pacientes. Los estudios de apixaban y rivaroxaban tienen una representación muy poca del paciente que tiene índices de masa muy aumentados, entonces ni siquiera tenemos esa claridad cuál realmente es la dosis reducida del paciente obeso. Y si esta dosis tan bajita, si realmente es efectiva en esos pacientes a nivel de pues el mecanismo de acción pues, de estos medicamentos. Entonces yo creo que sí necesitamos un estudio que nos hable específicamente de eso, que vuelva a la población, porque si bien es un análisis que es muy bueno, pues realmente uno va a atreverse pues, a decir que sí o sí pues el paciente obeso se comporta de esta manera, me parece que metodológicamente no se puede establecer. El problema de este estudio es que mezclaron peras con manzanas, es decir, aquí pusieron pacientes de todos los tipos de riesgo, riesgo bajo, riesgo Exacto. intermedio, riesgo alto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, mira, hace un análisis muy chévere post-hoc del tema de la obesidad. Qué bueno que también nos hubieran hecho este mismo análisis con ese paciente que ya no era un primer evento, sino que era una recurrencia. También valdría la pena haber sabido en qué terminó, o sea, si esos pacientes que que ya habían pasado el segundo evento, también se comportaron igual con las dosis reducidas de que no era tan buena en ellos, como el paciente obeso. Eso habría sido un análisis pues, muy chévere también, no sé si lo habrán hecho pues con ese grupo, tal vez, Teo. No, ahí no mencionan pues ya que hubieran hecho con eso de recurrencia. En los Pero subgrupos que analizaron no se incluían esos. probablemente muchos de esos pacientes recurrentes eran los obesos, pero pues eso es una especulación.